Agradezco la invitación de la doctora Yamil Juiz, quien es una verdadera amiga. El tema de hoy es la enfermedad de Charcot. Yo creo que si nosotros trabajamos en pie diabético, debemos trabajar con un equipo multidisciplinario, como tengo el honor aquí de ser el director del programa de pie diabético del Hospital de Clínicas, nuestro querido hospital. Y aquí voy a comenzar con un caso en el cual es un paciente con Charcot, pero que por tener un problema continente contenido, el paciente tenía un inapropiado calzado y el mismo le provocó una lesión, fíjense, la necrosis húmeda. Por eso es importante sacarle el zapato al paciente y hacer el diagnóstico de Charcot. La incidencia de esta enfermedad es de 0,1 a 16%. Armstrong y colaboradores nos muestran esto en centros de pie diabético y podemos ir definiendo la patología como un pie caliente deformado, que hasta que se demuestre lo contrario es la neuroosteoartropatía de Charcot, cuya etiología es la diabetes, la siringomielia, la lepra, la anemia perniciosa, la esclerosis múltiple, la poliomielitis, la mielodisplasia. ¿Cuáles serían los posibles precipitantes de esta patología? El trauma, una cirugía previa, una úlcera, una osteomielitis, todos aquellos factores que desencadenen inflamación. En donde un grave problema es el retardo y el error diagnóstico, y acá Sanders y colabora nos muestran en su trabajo un atraso de casi 30 semanas, y otro problema es que en la etapa 0, ya vamos a ver, hay ausencia de alteraciones óseas en la radiología. Por lo tanto, es importante para los médicos clínicos, para los médicos de atención primaria, pensar en la enfermedad, que frente a un pie caliente, deformado, sin lesión, con pulsos presentes, en el cual podemos percibir a través del interrogatorio un trauma, y palpando el pie, una diferencia de 2 grados, pensar en el Charcot, haciendo un diagnóstico diferencial con celulitis, osteomielitis, artritis, tromboflebitis. Y frente a la duda, descargar la lesión. Pero la falta de diagnóstico, ¿a qué nos puede llevar? A deformaciones irreductibles, úlceras recidivantes, incapacidad, internaciones, uso de antibióticos prolongados, resonancias magnéticas y centellogramas. Aquí tenemos un termómetro que puede facilitar la presencia o no de 2 grados de diferencia, o la termografía donde vemos claramente este pie cuán caliente se encuentra. En cuanto a la fisiopatología, es muy importante tener en cuenta que vamos a tener la neuropatía sensitiva motora y autonómica, y todos estos factores desencadenantes van a provocar la liberación del factor de necrosis tumoral, de ciertas interleuquinas que van a favorecer la inflamación local y van a desencadenar la liberación del factor RANK y el RANK ligando con la osteoprotegerina, y la activación del RANK-L va a producir la estimulación del factor kappa beta. ¿Todo esto a dónde nos va a llevar? A una maduración de los osteoclastos. Y al haber mayor cantidad de osteoclastos maduros, va a haber osteólisis, ¿por qué no destrucción ósea y por qué no deformaciones? Entonces, lo fundamental es detectar la inflamación. Como bien ya dijimos, el principal diagnóstico es diagnóstico diferencial, es descartar una celulitis, la úlcera presente, con el edema, con la gota, con la tromboflebitis y la luxación. Porque fíjense qué importante, la conducta habitual no debería ser ni darle antibióticos, ni darle hielo, ni que el paciente siga deambulando con el calzado habitual frente a la sospecha de Charcot. Es muy importante que el retardo en el diagnóstico y en el tratamiento nos pueden llevar a complicaciones como las deformaciones y las amputaciones del pie afectado.
¿Cuáles serían las ubicaciones más frecuentes del Charcot? En un 40% en la articulación del Lisfranc, en un 30% en la navículo articulación o en la talonavicular, en el 10% en el tobillo, 5%, muy importante, ver la avulsión del calcáneo. Tenemos distintas clasificaciones. Nosotros no usamos la clasificación anatómica de Pinsur. La clasificación de Brodsky es muy importante porque es topográfica, en el cual tenemos el grado 1, el grado 2, el grado 3 del tobillo. El tipo 1 es muy común, el del medio pie. El del grado 3B es la avulsión del calcáneo y el grado 5 es el antepié. Nosotros usamos, acorde a muchos colegas del mundo, la clasificación de Eichenholz, en el cual, ahora ya vamos a ver, comenzamos con el estadio 0, en el cual no hay prácticamente una clara semiología ni una clara alteración radiológica. En el estadio 1, el cuadro es un cuadro agudo, inflamatorio, destructivo, donde ya hay subluxaciones y fragmentaciones. Estábamos hablando del grado 0, en el cual hay una severidad mínima, donde hay una levísima inflamación, no hay deformaciones óseas, la radiología es normal, pero debemos pensar en esta situación en solicitar una resonancia magnética, en el cual en la resonancia, en este estadio 0, podemos ver microfracturas, edema óseo. Entonces, el estadio 0 es bastante mudo. A diferencia del grado 1, donde ya hay inflamación, algún tipo de deformación, y ya quizás acá la resonancia es secundaria. Fíjense acá como en el estadio 0 ya podemos ver edema óseo. Michael Edmonds nos muestra edema óseo. El estadio 2 es la etapa de coalescencia o destrucción, en el cual hay una desaparición de la inflamación, o sea, el pie ya no está tan caliente, hay un comienzo de la consolidación ósea, donde hay estructuras óseas con distintas deformaciones. Fíjense cómo en el medio pie ya hay deformaciones, osteopenia, pérdida de la línea interarticular, osteopenia, osteoporosis. En el estadio 3 de reconstrucción continúa la curación ósea, la remodelación y la esclerosis con una importante deformación ósea. Volvemos a insistir en esta radiología como en el medio pie hay dislocación, hay osteopenia, hay fracturas y hay pérdida de la línea interarticular. Y entonces llegamos en este estadio al pie en rocker, donde el medio pie se colapsa. Y entonces, al colapsarse, fíjense que es un pie en palangana, es imposible de ser plantígrado por un lado y por otro lado nos va a dar úlceras recidivantes. Fíjense por otro lado, como acá hay deformaciones en dorso, imagínense si este paciente se va a poder calzar. También aquí tenemos un pie totalmente inestable, con totalmente fractura, destrucción del medio pie, donde ya vamos a ver que esto no es osteomielitis porque este paciente no tiene úlcera. En este estadio también tenemos deformaciones laterales, donde el paciente no se puede calzar, al igual que en este paciente. Fíjense la deformación irreductible que no va a permitir al paciente ponerse un zapato. Entonces, para terminar con la clasificación, en el estadio 1 hay enrojecimiento, edema, pulsos presentes. En la etapa 2 ya disminuye el calor, hay menos edema y lamentablemente, si no detenemos la evolución de estas etapas, llegamos al estadio 3 con pie rocker y subluxación. Entonces volvemos a insistir que, como nos dice Lafontaine, que si no detenemos
en el estadio 1, vamos a llegar a tener un pie rocket con ulceraciones a repetición, infección y amputación. Fíjense cómo en el estadio 3 tenemos la ulceración del medio pie que es muy difícil de cicatrizar. Entonces, muchas veces tenemos charcots con úlceras. Estas úlceras pueden estar por fuera de la zona del charcot o la úlcera puede estar en la zona del charcot. Y entonces en este trabajo, Vukic nos ha demostrado que los pacientes con úlceras en la zona del charcot tienen más amputación, peor pronóstico y mayor duración de tratamiento antibiótico. Acá tenemos un charcot con una úlcera típica neuropática. Una úlcera típica neuropática, ¿por qué digo neuropática? Porque tiene hiperkeratosis. Y vamos a ver que si queremos ver la profundidad, podemos colocar a través de la úlcera una sonda ósea. Y si tocamos hueso, prácticamente la sensibilidad y la especificidad es muy importante. Aquí tenemos otro charcot con una úlcera que aparentemente parecería que es superficial, pero si vemos la radiología, es profunda y llega hasta el hueso. O sea que fíjense que fuimos llevando desde el estadio 0, en el cual hay mínima inflamación, esta inflamación va avanzando, se va deformando, se puede haber una úlcera y esta úlcera se puede tener una osteomelitis. Pero la úlcera está dentro del charcot. Y acá nuevamente otro caso muy temido en el cual el paciente tiene el charcot deformante y tiene el dedo en salchicha con sonda ósea positiva en el segundo dedo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el paciente pasó desapercibido tanto para él como para su médico y siguió usando un calzado inapropiado. ¿Cuál es la expectativa de vida de los pacientes con charcot y úlcera neuropática? Muy reducida. Fíjense en esta curva de Kaplan-Meier, donde los pacientes con charcot y úlcera viven menos que los pacientes normales o sanos. Y aquí quiero mostrarles el diagnóstico diferencial con el charcot. Fíjense que este paciente tiene una osteomelitis. La osteomelitis es más localizada unisegmentaria, no como las anteriores lesiones que ustedes veían que eran multisegmentaria. Fíjense acá como el charcot tenemos, coincidirían la osteomelitis, donde el hueso es visible, no hace falta pedir ni resonancia magnética ni nada, simplemente acá tenemos el dedo en salchicha y vemos en forma visible el hueso. Y entonces, ¿cómo podríamos sospechar la osteomelitis en forma rápida en la cama del paciente? En el cual la úlcera tiene más de 2 centímetros cuadrados, la profundidad es importante, la eritrosedimentación es mayor de 70, el dedo en salchicha y colocando la sonda ósea tocamos hueso. Y una vez más vemos cómo la proteína C reactiva está aumentada en la osteomelitis versus en el charcot, que no está con osteomelitis o sin úlcera. La eritrosedimentación está más elevada en la osteomelitis que en el charcot. Los glóbulos blancos están más elevados que en el charcot. Entonces, la historia natural del charcot es un pie rojo, deformado, que si no se trata en forma apropiada, llega al y luego al charcot. Entonces, el The Foot International ha trabajado y ha dicho que un pie de charcot se caracteriza por ser rojo, caliente y edematoso, en el cual si la radiología es negativa, deberíamos pedir la resonancia magnética para ver si hay o no edema óseo. Si el paciente tiene una radiología positiva, directamente no pedimos resonancia, lo descargamos. Y el diagnóstico diferencial, como bien dijimos antes, sería con la artritis gotosa, con la trombosis venosa profunda, con la distorsión y o la celulitis. Bien, y frente a todo ello, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento sería
redistribuir la presión, reducir el estrés mecánico, prevenir y tratar úlceras, acomodar y estabilizar y darle apoyo a las deformidades, sobre todo tratar de evitar amputaciones y tener un pie lo más plantígrado posible. Entonces, el manejo no quirúrgico de la fase 1, en el cual el paciente tiene un pie rojo, caliente y deformado, sería el yeso de contacto total o un walker. Aquí tenemos un típico walker o el yeso de contacto total. Walker o yeso de contacto total, en el cual, más que un yeso de contacto total, me expresé mal, sería un Instant Total Contact Cast. ¿Qué es esto? Es el paciente con el walker y la venda. Nosotros no utilizamos el yeso porque le tememos a las lesiones y el paciente lo rechaza. ¿Cuánto usamos el Instant Total Cast o el walker? Aproximadamente entre 6 y 12 meses. Aquí tenemos otro yeso de contacto total, otro walker de buena calidad y aquí tenemos otro walker en el cual fíjense cómo el paciente descarga perfectamente el talón y lo plantígrado es en suela en mecedora. Aquí está el uso de los bifosfonatos, pero nosotros no tenemos experiencia y hemos charlado hace poco con el doctor Edmond y ellos tampoco están usando el bifosfonato. Y lo que ellos han visto junto con el doctor Jude es que los bifosfonatos disminuyen la temperatura y disminuyen la fosfatasa alcalina, o sea, los marcadores de resorción. Pero creemos que con el walker podemos evitar el pasaje de un estadio a otro. Entonces, lo importante es pensar en la enfermedad, descargar un tiempo prolongado y, sobre todo, si hacemos esto, podemos evitar las enfermedades. No las enfermedades, las deformaciones. El yeso es importante cuando le hablamos a los traumatólogos, usarlo durante 5 a 7 días, porque al disminuir el edema, ¿qué va a ocurrir? El paciente va a tener su pie, si se me permite, un poco bailando y se puede desplazar. Entonces, acá tenemos lesiones por el uso de yeso de contacto total. En la fase 2, en el cual el paciente ya está estabilizado, pasamos a otro método de descarga, que es el CROW. Acá tenemos un CROW, que es el Shadcol Restraint Orthotic Walker, que ya es más cómodo para el paciente. Entonces, en el estadio 1, en el cual es un pie caliente y deformado, usamos el walker. En el estadio 2, que tenemos el pie plantígrado, seguimos usando el CROW. Es de reconstrucción. Fíjense también elementos no muy cómodos para el paciente, que es el patellar tendon binding, que sería la descarga patelar. Aquí también tenemos la descarga patelar, en el cual vemos que no es muy cómodo, pero si vemos a lo largo del tiempo que el paciente sigue con su pie casi igual el contralateral y sigue siendo plantígrado, podemos llevarlo a un zapato y avisarle al paciente que cuando tenga una recidiva, o sea, que vuelva a tener un pie rojo y caliente, vuelva a la consulta. ¿Qué ocurre cuando el paciente llega a esta situación en la cual no es plantígrado? Lamentablemente, lo que debemos hacer es la amputación, al igual que en este paciente, en el cual vemos que no tenemos ningún tipo de stock óseo. Tanto para el paciente anterior como para esto, indicamos la amputación. Entonces, esta diapositiva no la traduje por respeto al doctor Michael Edmonds, pero fíjense que en Europa coinciden con Latinoamérica. Hay un retardo en la derivación del paciente con úlceras
y sobre todo también con el Charcot. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando desde el Comité de Pie Diabético y con toda Latinoamérica es que los médicos de atención primaria reconozcan la patología y en la atención primaria, si tienen un pie caliente y deformado, lo puedan descargar con una bota. Y si les consultan por deformación, que lo manden a un centro de atención más compleja para ver si necesitan cirugía. Muchísimas gracias. Tengan en cuenta que esto es una patología muy frecuente y debemos evitar el mal diagnóstico. Muchas gracias.